¿Buscas un lugar que esté relacionado con el mundo Z? Pues no busques más, porque tengo la solución. En Todo de Zombie encontrarás podcasts, noticias, sorteos, hemeroteca Z y hasta un grupo de Telegram para hablar con más zombie lovers como tú. No seas un aburrido superviviente más y únete a la horda de Todo de Zombie, el lugar de los zombie lovers. Es que discutís muy alto, tío. Jennifer of Vengerberg is a common thief. Muchacho, bájame el tono. Pobrecita. Y ha tomado algo prestado. The generosity. Just one small problem. Once used, the mask is rendered completely ¿Y worthless. quién te ha dicho que tiene la máscara o que la ha usado? Vamos a preguntarle de qué está hablando porque me ha dejado un poco mosca, no os voy a mentir. Barry, what are you talking about? She's not told you? Ya veré, a ver qué hacemos mañana, piscinero. The myth is that Ouroboros created the mask when the envious seas swallowed his beloved. Unable to bear the prospect that he would never again see his betrothed, Ouroboros made the mask, which would allow Jennifer him to está como peer into the analizando. past. He knew, however, that he could only use it once. So he waited. Waited until his longing Soy yo grew o este so hombre suena un poquito strong exagerado. that it became unbearable. When the sea learnt of the mask, it was quick to respond. It made known its threat that whosoever used the mask would bring the sea's wrath down on them. O sea, Dios te da plagas y aquí el mar te da inundaciones. Interesante. Vamos a preguntarle si obviamente lo que está diciendo es porque hay obviedad de que se ha hecho en el pasado y ha pasado eso, que igual nos está metiendo un cuento y no se lo creen el tío que acaba de pasar rápido por detrás. So, no one's ever used the mask? No, but... So you don't actually know if it works, how it works? Claro, es que el problema es ese. The myths tell me. You believe the myths? Only ignorant fools belittle their significance. Besides, it's Señor de barba larga, me está cayendo un poco mal, ¿eh? Vamos con el zasca directo. Theft or no theft, Krach gave us free reign. First off, Aparta que me estorbas. but we, the druids, watch that no alien magic takes hold here. Secondly, after the cataclysm occurred, Krach turned to us for help and trusted this site to our care. Third, ha caído un rayo, ese es el tercer lugar. Creo que es una señal de arriba que ha dicho: cállate y deja que Gerardo y Jennifer hagan lo suyo. O también puede ser que Jennifer no nos ha hecho ni caso y ha metido la pata. Y seguramente sea eso. Vamos a ver dónde está la señorita Jennifer, porque obviamente el sonido de ese rayo no es nada positivo. Y cada vez, por lo que estoy notando, hay más ventolera y, efectivamente... Great. ¡Ah, una boira! Bien, perfecto. Saca la espada, Gerardo. Vamos a ver, ¿dónde están aquí las criaturas aberrantes del bosque? Que parecen Gollum. Creo que no he pillado la espada... Ah, sí, ahora sí. No había pillado la espada correcta, perdonadme. ¿Dónde vas? Así. A morir quemado. Y por mi espada. No vas a desaparecer, vas a morir directamente. ¿Quién es el siguiente? A ver. ¿Solo uno? Ah, vale, aquí está el otro. Vale, vale. ¿Qué hacía yo de si por aquí? Yo he visto hace un momento como 3. Vale, genial. Ah, qué rápido. What was that? Unicorns. ¿Unicornios? Damn it, Yana. I saw the foglets. I meant how they get here. Jennifer, yo no recuerdo que un unicornio fuera así. Pero bueno. Ermion says the mask might cause a natural disaster. Fortunate he's here then. He can jump right in, try to tame it. A ver, visto de esa forma tienes Realize he razón won't let también. this pass. Oh, I'll survive somehow.
¿Y si no sobrevive Bueno. Gerardo el The mask mago reveals y the Armiño? past, but only in certain places. Places where past events left a strong magical imprint. Take it. Want me to wear it? Yes. I'll cast a spell that will let me see through your eyes. Lo que me faltaba ya. ¡Ojo, señorita Nora! Gracias por esos 25 tukibitas Rakens y bienvenida a Gerardo el mago, el hombre de la máscara de madera. Gonna read my mind again? Nos va a leer la You mente. object? No, no, ninguna, ninguna. You do it whenever you want anyway. Por No eso. harm in it then, is there? A Let's ver, go. Jennifer, entiéndelo. La mente de cada Already persona found the first es spot. privada, muchacha. Yo no me meto en tu mente, más que nada porque no sé hacerlo. Así que por favor no te metas en mi mente. Vale, vamos a seguir a Jennifer a ver qué es lo que ahora mismo nos enseña. Porque me supongo que en breve nos tendremos que poner la máscara y no me digáis por qué. Efectivamente, en estas chispitas como verdes Keep it on until we've seen everything. And don't stray tiene far. pinta que nos tenemos que poner la máscara. Range. Bienvenido, Don Rollo. Y efectivamente, Jennifer no es una chica de momento muy de fiar, pero bueno, ojo. What's that? Portal? Two people emerged from it. Sí, hemos visto que eran dos personas, pero Siri. No te voy a mentir, yo creo que no era Siri, ¿eh? How can you know? The way she moved, like a witcher. Seems they went that way. Come, let's find the next spot. A ver, hay una chica, pero lo dicho, a mí no se me parece que sea Siri. Pero bueno. Vamos a ver aquí. Que supuestamente debería de venir Jennifer, pero no tiene pinta que vaya a venir. Pues nada. ¿Qué tal, señor Don Rollo? ¿Cómo estamos? Mírala, qué simpática, ¿eh? Tenemos que venir a ponernos delante de ella para que pase delante de nuestro y pase de nosotros. Maravilloso, de verdad. Totalmente, Don Rollo. Es que estoy jugando al esconderite. Antes se jugaba así al esconderite. Tú te ponías la máscara y hacías un cucu. Watch out! Moira, relájate un poquito. Vete con tu primo hermano Gollum. Ojo que nos están dando y no consejos, ¿eh? Vale, los dos a tomar viento. Podemos seguir tranquilamente. But Ciri and her companion weren't harmed. I saw them escape. Let's see where to. Es que es raro, ¿eh? Es raro el tema de la máscara. Además de por lo que estamos viendo ahora. Nor do I. When this happened, had a slim chance of surviving. ¿Tenía linterna verde de su parte o cómo va esto? But don't worry. Ciri can take care of herself. Perdón, pero es que después de ver a Piscinero poniendo jajaja reiteradamente en el chat y ver que ha expulsado en tono broma a Don Rollo, es imposible que no me ría. Algo habitual en Piscinero. La primera le vamos a dar la espada a Gerardo, el mago. Él la sabe manejar. Vale, de momento no vemos nada extraño. Tiene pinta de que ahí abajo vamos a encontrar algo. Así que vamos a ver si Ciri nos deja pasar. Parece que estaban peleando contra algo. Might have wounded her. She escaped through another portal. Know where it led? Magic residue trail leads to Velen. Pues Any vámonos a chance you can Belén. figure out where Ciri's companion fled to? His portal's gotta be nearby. I'll try to find it. Come. Vale. Vamos a ponernos la máscara. Es que ahí parece que por alguna extraña razón la ha atacado. Pero yo sigo diciéndolo, me cuesta creer que esa silueta femenina sea Ciri. Pero bueno. Jennifer, con todo mi respeto, ¿vale? Pero
¿No crees que no es momento de dar una vueltecita sin más? Nice fight. En un paraje que a One ver es repelled the bonito, other with powerful magic, aunque then esté fled hecho through a portal. unos A zorros. mage. Most likely. Keira me llevó a un lugar más bonito para conquistarme. Tú me llevas a lugares Ciri's tétricos. companion and the one who Por wounded eso me gustas más. How do you know? I don't. Making an educated guess. They both appeared in the previous visions. Ciri's got a powerful ally. The mage who was with Ciri fled too. Know where? Es la idea, piscinero. His trace path leads to Velen as well, but the target coordinates of his portal differ from those of Ciri's. The explosion must have disrupted his teleportation. Ran into Kira Metz in Velen. Coincidence Estoy maybe, notando but que está she bugueado claimed a mage de nuevo came to her looking for Ciri. Be surprised if el it wasn't tema the same one. del Whoever he sonido de is, las he grows misiones more cuando las interesting by completas. the minute. Nos pasó la última vez, nos está Maybe pasando something hoy, left of the one y who de got hit hecho by the el mapa spell. de arriba a la derecha clearing a veces up. hace un parpadeo Ermion must be extraño. getting a handle on the weather. Which means he'll be free to attack us again. Are you pleased with yourselves? Look at what you've brought down on us. We'll De verdad, see what Crach a has to este say muchacho about this. le vamos a cambiar el nombre. A mí me llaman Grouchy por gruñón, pero este muchacho es más gruñón que yo y encima lleva el gorro de papá pitufo. A ver si Grouchy va a ser él y no yo. Sure as hell shouldn't be angry. He agreed to help us. When he learns what's happened here, Stop panicking! Tómate una Here's your tilicanda. mask. it is worthless. It's an unwieldy ashtray at best. I hope you've learned something useful at least. Lo hemos averiguado, Grouchy del pasado. I'm talking to Geralt. You I'll deal with later. Ya aprovechando el rollo, gracias por pasarte. Got a feeling we found something interesting. Just need to examine one more thing. Nada, pero solo una cosita más. Armiño, date media vuelta. Vaya. Armiño. Ah, no me deja primero la máscara. F. Quería vacilarle en modo de ¿buscas esto? Sería muy F. Y lo ha dicho Piscinero, en un principio la idea no es comprármelo. En este caso, siguen insistiendo los compañeros de Todo de Zombie que lo van a pillar ellos para que yo lo traiga al canal. ¡Oh! Y ya está. Maravilloso. ¿Ya no estás enfadado, enano gruñón? Armor's clean. No blood, no sword nicks. Ciri's friend must have... What do you call it? Vaporized him. Exquisite. The armor. Though the workmanship's unfamiliar. Can't even tell where it's from. Pues sí que cuidas muy bien del Probably lugar, ¿eh? because it belonged to a rider of the Wild Hunt. What? So it's true? The Wild Hunt? I feared as much. First here, then on Hindersfjall. What did they want? They're looking for Ciri. But why? Te lo contamos después, que es muy largo, hace viento, está lloviendo y se le está quedando el pelo a Gerardo de una forma que como no le compres un secador, se va a enfadar. It's a long story that involves the Elder Todo muy, Blood, por favor. Ciri's abilities. Did she, Aunque sea del malo. perchance, inherit her mother's skills? Ciri can do much more than her mother could. But right now, we're much more interested in what the Wild Hunt was doing on Hindersfjall. Well, it happened at least a Me fortnight están empezando after a the entrar ganas de cataclysm jugar al struck 2 y here al on 1 de Barnskellen. The Witcher. The raids raided Lofoten at dusk in a blizzard. Itself a strange occurrence for that Quizás time después of de year. terminar este The tercer islanders título, of the wraiths, me they anime a barged traerlos into en the streaming. huts, killed anyone who resisted, then galloped inland, laughing fiendishly. Anyone survive? A dozen or so women and an old man. Next stop, Hindersfjall. O sea, I'll que meet you on esperamos, the vamos beach para allá. near Lofoten. Vale, nos iremos para allá. Bienvenido, señor Edgar. See you there. A ver, le diría de luck que voy to con you. ella, pero Inform me once you've learned anything tenemos cositas que new. hacer antes.
Maravilloso lo de esta mujer. Te viene, te hace una fogata, se mete dentro y te dice, ala, que te den por culo que yo me voy. Y ya está. Bueno, pues vamos a hablar con Jennifer. A ver qué nos quiere contar. Greetings, Yen. Good thing you're here. The frostbite was starting to set in. Perdón, la próxima vez avisa y te traigo una mantita. Reina. You should have dressed warmer. Next you'll be pinning mittens to my coat. Can we go? Podemos. Yeah. Quite a few years since I was last on Hindersfjall. But if I remember correctly, Lofoten should be this way. Vale, pues vamos a buscar a Lofoten. A ver más. Raised huts and fresh graves. This must be it. Gathering of some kind. We've come at a bad time. There's no good time to talk about the Wild Hunt. Pues Jennifer, lo siento mucho, yo voy a tirar para adelante, ¿vale? Craven told the truth. Vale, un pescador. Lofoten, ¿está usted por aquí? Vamos a ver. Ritual of some kind. We'll have to wait. We'll do no such thing. Jennifer, por Dear favor. sisters, pardon the interruption, but we've an important matter to discuss. Can you not see we're commemorating the dead? So, And we're looking for someone who's still alive. Please, this is urgent. then speak. They say the Wild Hunt destroyed this village. That is true, though few believe us. You don't either, I'm sure. Did you see riders on skeletal horses, wearing frost-covered armor? Aye, that's how it was. They landed on our shores in a ship made of the claws of dead men, like in the ballads. Está un poco They traumada esa yelled to señora, grab ¿eh? the children. Then they came, cut him across his face. He tried to whisper, only blood came out. You were to ask about someone, not prod their wounds. That's enough. What happened then? Jen, relájate un poco. Yen, leave her alone. ¿No estás You viendo que la don't joven está understand. traumatizada? If we can learn where... I understand, and I'm still asking you to stop. Me están dando pena, tío. You're right. Get to the point. Now. Que encima que nos están contando y nos van a echar una mano cuando las hemos interrumpido, que menos, ¿no? We're Ten un looking poco de for a young empatía, woman, tío. name of Ciri. Ashen hair, green eyes. I'm sorry. She is not here. Unless she lies in a grave. That is, I do not recall one by that name. But I've buried so many, I may have forgotten. This Siri, has she a scar here on her cheek? Yes. Yes, what happened to her? Don't know. Saw her but for a moment, right before it all. She was in the Ojo, entonces ha stables. pasado por aquí. Craven, 1,000 curses upon him. Remember anything else? Anything at all? Only that she seemed tired, very tired. And Hombre, con la que and está her cayendo hair estos was días es wet. normal que tenga el pelo Great. mojado, ¿sabes? So we know she bathed. Progress. I'm sorry, Craven! My apologies. Craven. Craven could have told you more. Pero, ¿qué pasa con Menguado y sobre todo, quién es Menguado? This Craven you mentioned, does he have a name? He did. Until the elders struck him from the saga of ancestors. Vale, entonces es alguien que ya no está en la aldea. It's as if he has ceased to exist. The lore forbids anyone from touching him, speaking to him, even uttering his name. Ojo, What did he do to deserve that? vaya He castigo, ¿no? fled from the Wild Hunt. He alone. We need to talk to him, even if it's not in keeping with your customs. You've come too late. He went to the garden to fight Morkvag. Vamos a tiempo, hombre. Somos magos. A coward who willingly seeks battle? Am I the only one who sees the contradiction? Y absurdo. That's why he did it.
Craven knew he would prove the elders wrong only if he killed Morkvarg. No me gusta el nombre, porque obviamente al mencionarlo ya tiene pinta de que voy a tener que ir yo a matarlo. I do not mock your laws. Please also respect ours. Tiene razón la anciana. Guíanos, por Where is favor. this holy garden? Not far from here. North. We cultivated healing herbs there once. And now? Now we walk only as far as the tree the goddess planted. We place our offerings and make our pleas before it. Those who venture below remain in the garden forever. Morkvarg. What's that? Who, you mean? The vilest man ever to inhabit Skellige. Nothing was ever sacred to him. He attacked his own clan's lands, took gold from Nilfgaard, killed children, pregnant women. Know the type. They said he feared only one thing, the wrath of the gods. Morkvarg sought to prove how wrong they were, so he sailed to Hindisfjall to ransack the goddess's garden. This was over a decade ago. Archpriestess Ulva stood in his way. He thrust a blade between her ribs and cast her down in the mud. As her lifeblood left her, she cursed him, and Morkvarg transformed into a beast. Entonces es un lobo. Curse? A monster? You've got some work to do. Algo me dice que vamos a tener que romper el hechizo de lobo. I can get rid of Morkvarg. Don't know what he's turned into, but a silver sword should do the trick. Y ya con el dato de It's not espada de that plata simple. es un hombre lobo. There have been those who have bested Morkvarg, yet he always returns. So, it's a complex curse, meaning I need more information. I understand, but I've told you all I know. Speak with Torridar's son, Einar. He was in the garden when Morkvarg and his men attacked. He saw what happened. Of all the pilgrims there at the time, he alone escaped with his life. He settled in Larvik. You'll find him there at the landing, provided he's not out to sea when you arrive. Thanks for your help. I understand you intend to enter the garden. Queremos I entrar. dislike it when foreigners enter the sacred grounds, but so be it. Custom aproveche, demands piscinero. pilgrims make an offering of their own blood before the tree. Craven surely did so. Unless he lacked not only courage, but respect for Freyr as well. You needn't worry about us. Geralt and I always give the gods the respect they are due. ¡Ay, el cruce de miraditas! ¡Ay, el cruce de miraditas de estos dos pillos! Algo me dice que no respetan a los dioses. Estaban pensando en otras cosas con el tema de los dioses. Pues amigos, vamos a tener que ir al jardín de Freya y buscar al menguado, que en este caso, lo dicho, tiene una pinta de ser un hombre lobo bastante simpática. Y no solo eso, sino que vamos a tener que intentar romper la maldición, porque si dicen que lo han matado varias veces y sigue volviendo, es un hechizo. Vale, tenemos que ir por aquí. Tenemos un tesoro a la izquierda. No sé si voy a meter la pata, pero vamos a ir. Vamos a ir porque creo que nos puede venir bien. Y también... Gerardo, por favor. Muchacha, no desaparezcas, que tengo algo para ti. Y ya está. Y sí. Dime que hay algo bueno. Vale, botella vacía, hilo, diagrama, página de manuscrito. Ojo, gambesón de cazarrecompensas. Eso me gusta. Piedra rúnica, aceite, polvo y florines. Vale. A ver, no es mucho, pero algo es algo, ¿no? Vamos a la misión, que como la tenemos cerquita, pues oye, tenía que aprovechar, perdón. Pero aquí la sonó, al final nos va a venir bien esa pechera que acabamos de encontrar. Ahora miraremos a ver cómo es de potente, porque si es más potente que la que llevamos va a ser el acabose. Vale, o sea, hemos llegado
A bite. Just one morsel. One piece. A crumb. Food. Food. Shank. Te traigo un Not peine. again. Not again. Vale, tiene pinta de que intenta comer y lo echa. Hostia, qué mal rollo, ¿no? He doesn't seem happy to see us. No, la verdad que no. Wait till he gets a closer look at me. Me gusta esa frase Where should we desafiante, ¿eh? start? Let's go to that tree the sisters mentioned. Plan to Vale, bleed tenemos que ir al yourself to the árbol. goddess? Not necessarily, but Craven did. We just might pick up his scent. ¿Puede ser ese el árbol? No me gusta esa casa, ¿eh? No me digáis por qué, pero no me gusta. Craven was here. Look, the impression. Kneeled down on one knee and cut himself to make the offering. Bloodstains, see them? No. I may be inhumanly beautiful, but I don't have superhuman senses. Not like you. Which is why you should stay up here. No offense, but in that undergrowth and mud, you'd be like a... Ball and chain? Planned to say it gentler, but yeah, that's basically what I had in mind. Pues yo no la veo tanto Fine. como carga, yo la We'll veo do as más you como una If the need posible arises, ayuda que I igual can cast spells necesitamos. from up here. Una distracción. Thought you might object. Me? Please. I can be extraordinarily conciliatory. Yen, look me in the eye. What are you plotting? Many things. How to seize the Temerian crown, how to sell Kaer Morhen out from under you. Go already. ¿De verdad que luego me decís cuando venís a los streaming que no queréis que intente que Geralt le sea fiel a Yennefer? Si es que hacen una pareja espectacular, tío, son igual. A ver, sí que es verdad que ella es un poquito más pilla, pero, tío, es que están hechos el uno para el otro, no me fastidies. Ah, que está jugando a España ahora. Ni lo sabía, piscinero. ¿Estáis escuchando a un lobo o es cosa mía? Y lo más importante, ¿dónde está? Porque parece que está encima de una rama. Hola. Efectivamente, había un lobo. Un momento. La acabamos de marear. Y así es más sencillo el poder derrotarle. Pues piscinero, lo dicho, no tiene ni idea. Qué guapo y la selección, con eso ya te digo bastante. Vale, sigue los pasos del menguado con tus sentidos de brujo. Yo ya me iba directamente. Es que encima eso, se escucha a un lobo cerca. Is it Craven? No, this one's been here a while. What? I can't hear you. ¿Desde If dónde you me want está to hablando? chat, come closer. Me estoy quedando loco. Y que lo he dicho, que es que tiene más pinta que el lobo está aquí atrás y que nos está oliendo y por eso sentimos que nos está siguiendo. Vale, por aquí tenemos algunas maravillosas huellas y además de eso tenemos a un lobete al que nos vamos a cargar. Tengo que arreglar las armas. El problema es que ahora va a ser un poco complicado porque no sé por qué presiento que nos va a tocar pelea. Pelea dura contra un lobo. Así que ahora mismo la cosa está complicada para salir de aquí y arreglar las armas. Pero en cuanto obviamente podamos y me acuerde, iremos a una aldea a arreglar las armas. Mira, qué simpáticos. A puñetazos. Un momento, amigos, que es que la cosa se ha cambiado un poco. Vale, ahora está todo mejor. Ya está.
Como si fuera Jackie Chan. A que por intentar reventar a los lobos a puñetazos me terminan matando a mí en una de estas. A Gerardo no le revienta a nadie. Vale. ¿Puede ser que tengamos que venir por aquí? No me gustan esas zarpas, Nos vamos a tener que enfrentar a algo potente. Y no me hace ninguna ilusión. ¿Puede que haya algo aquí dentro? No tiene pinta, ¿verdad? Además de sangre. Que no hay nada. Bueno, rastrillo roto. No es mucho, pero lo dicho, para vender me sirve. Vale, se necesita una llave. Me supongo que para la otra también. Entonces pasamos de ello porque obviamente ahora no podemos buscar una llave. Y lo que sí que vamos a hacer es otra cosita que tengo yo en mente. Perdonadme. Pero es que si no lo digo reviento. Esta me la pasé hace ya un tiempecillo fuera de cámara en la otra partida que tengo. Y me acuerdo perfectamente lo que hay que hacer. Y me estoy haciendo un poco el tonto. Tenemos que juguetear. Nada de palabrotas, pues nada. El chat me acaba de decir que durante 10 minutos no puede ir palabrotas. No pasa nada. Bueno, en resumen, tenemos que juguetear con esas palancas para abrir y cerrar las compuertas que tenemos ahora mismo aquí, por las que obviamente pasa el agua. Tanto esa, la de aquí, que es por la que nosotros ahora nos tenemos que colar para meternos en el jardín y pegar al lobo que está ahí atrás. Y si la memoria no me falla, luego hay otra aquí para poder subir. Y creo que ahora os lo puedo enseñar. Sí, sí que puedo. Esta es la cueva del lobo. Así que aquí vamos a venir un par de veces a poder obviamente satisfacer nuestras necesidades de reventar a los lobos. 10 minutos sin palabrotas, para mí está chupado, Nora. Vale, se ha abierto la puerta que nosotros queríamos. Lo dicho, perdonadme. Pero es que hay a veces que obviamente no puedo evitar acordarme de ciertos momentos que quedan marcados en una partida de hace poco. Y a veces me hago un poco el loco como, ¡ay, no me acuerdo! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me han hecho esto? ¿Por qué me piden hacer esto? Es lo que tiene, que el juego es tan bueno que me termina enganchando fuera de cámara. De hecho, la partida que tengo la empecé hace 2-3 años. Y ahora lo estaba avanzando con cada vez más ganas. Y por culpa de esa partida me entraron ganas de streamearlo. Así que prácticamente sé por dónde voy, lo que tengo que hacer. Porque desgraciadamente la otra partida casi me lo termino. Venlo, vete, ven, que te voy a abrazar a guantazos. Disfruten. Y les recuerdo que aunque aparezca el logo de Todo de zombie, esto no lo ha hecho ningún zombie, lo ha hecho ese ser que tenemos ahora mismo hablando. Y es piscinero cuando tiene hambre. Va, venga, vamos a entender tu historia, a ver. Tenemos tiempo. Vamos a comprender por qué te has vuelto hombre lobo. Y por qué estás todo el rato ahí como si fueras un cerdete. Vale, pero por favor no te me pongas cachondote, ¿vale? Que ese gritillo, muchacho, parecía Michael Jackson haciendo el moonwalk. ¿Cómo tiene que doler eso, tío? Morder tu propia carne para liberarte.
Biting off your own limbs hurts. Who would have thunk? You don't understand. This was more. My mouth burned. Like swallowing fire. Tranquilos amigos, que lo que acabáis de escuchar es Kayako, ¿vale? No es el estómago de este lobo. Inside me was torn. Macarena. I would die. But I did it. And then... Perdón, pero es que no puedo tomarme en serio este hombre lobo. Dashed them to bits, made tiny crumbs of those plowing heroes. ¿A dónde quieres llegar, amigo? Your story have a point. We're just doing some chest pounding. The moral is... You cannot kill me. Cannot stop me. I'll not be bound. Break any fetters. Relájate, Curse. Free me, or I'll return to get you again. Gerardo parece Andrés Iniesta. Le está amenazando de muerte y Gerardo con la misma expresión de... Vale, aquí te espero. Ah, que me quieres matar. Guay. Pues nada. ¡Lobito, lobito! Vamos a esperar a que venga él. Algo me dice de que sí ha puesto a 2 patas. Efectivamente. Bueno, como bien estáis viendo, el problema que tiene este lobo, al menos la primera vez que yo me lo intenté cargar, es que el muchacho se termina curando. Y ahí que prefiero no dejarle escapar mucho, que me vea, que intente entrar. Y nosotros obviamente aprovechar. Estamos arrinconados y que no tiene mucho sitio donde escapar para debilitarle. También hay que decir, en la otra partida que yo tengo, mi equipación no tiene nada que ver con la que tengo aquí. Aquí por lo que ves mucho más fácil con la equipación que llevo reventarle. Mientras que la otra que tengo en la otra partida, si no tardé 2 horas en intentar matarle, no tardé, vamos. Y la otra es que, como veis, fuera, aquí nuestro querido amigo se cura demasiado rápido. Ya veis que la vida la tiene al tope de nuevo. Y nosotros aquí. Tío, muy simpático. ¡Lobito! Ven, ven, que soy Heidi. Y encima con los zarpazos que mete aquí el muchacho, obviamente, pazo que voy riendo. Tampoco me fío. Vale, esa es buena. Menos mal que con 4 espadazos casi le quitamos la mitad de la vida. Me he quedado bugueado. No os voy a mentir. Me he quedado bugueado y no sé cómo le he pegado, consiguiendo avanzar. Lo vete, por favor. Pare un poco. Que tiene que morir. Vamos, otra más. Vale, perfecto. Willing to talk now? Only now can I. Such is the curse. Makes me bite, scratch, mangle, till I drop. Ahora, en serio, la historia es triste. Before the blood's gone from me, and I return. Listen, carefully. Undo the curse. Free me. Finally, I will. Tendremos que romper la maldición. Reward you. Vamos a preguntarle que si no le gusta ser un hombre lobo. So, no joy in being a werewolf? Nay,
It's the worst. Not the garden to which I'm bound, even. A ver, el jardín es bonito. But the hunger. Anything I devour returns to ash. Ash. I cannot eat. I cannot drink. Yet I bloody live and roam and prowl. Está desesperado, ¿eh? The hunger is terrible. Terrible. I bite my own flesh. But the smallest morsel burns in my throat like boiling tar. Me encantaría saber y ver un vídeo de cómo doblaron la voz del lobo. Classic as curses go. Goes to explain why all those corpses went untouched. Help, or I'll return to shred you, rip you limb from limb. Pues yo regresaré y te volveré a matar. No pasa nada. Vamos a See what I ayudar. can do. See and do. Ay, que ya I voy shall pesado. Return. Se ha puesto ahí en bucle de regresaré y te mataré, ¿vale? Déjame primero que investigue, ¿no? Vamos a dejarle vivo. Farewell. See you. See Y vamos a ver qué podemos hacer para liberarle. De la maldición. Qué forma más épica que tiene de escapar, ¿no? Vamos a ver, sigue los pasos del menguado con tus sentidos de brujo. Que supuestamente ahora nos llevan hacia donde Yennefer. Ojo. Prince lead to the well. Guess Craven didn't want to be eaten. Preferred to drown. O sea, tenemos que bajar. Me supongo que al pozo. Vamos a mirar primero porque obviamente tenemos aquí otras huellas. Y quiero asegurarme si realmente estas huellas destacadas en rojo me llevan a otro lado o no. Vale, tiene pinta de que sí que tenemos que bajar. Pues nada, vamos para allá. Roots. So I'm right under Yen. Hey, Espero no can you hear me? encontrarme con nada raro. Scared me. Sorry, didn't mean to. I hope not. Let me know once you find Craven. Craven's blood. O sea que está por aquí el menguado entonces. Vale. Es gracioso porque tenemos una antorcha en el inventario y yo prefiero ir sin antorcha. Menos mal que por OBS veo que lo estáis viendo mucho mejor. Cosa que obviamente me alegro, pero yo estoy viendo entre poco y nada. A ver qué encontramos aquí. Damn. Dead. Has been for a while. Yen, found him. And? And I've seen rot fiends in better condition than this. Shit. Fine, scrape together what you can and haul the bits up here. Mira, qué simpática. Take it you've got a plan? No, I just like to stare at rotting flesh. We'll talk when you get here, all right? Vale, vale. That's Yen. Charming as ever. Come on, someone wants to meet you. Ahora es cuando se viene lo épico, gente. Putrefaction set in. But the vocal cords are intact. We might still get something out of him. Doesn't look like the talkative type. Anyone can be made to talk. Even a corpse. One must simply know how. Thought necromancy was strictly forbidden. So is premarital sex. But I'm not about to be bothered by such foolishness. Black magic's no joke. Casting those spells never ends well. Never.
I don't like it any more than you do, believe me. But the thought that Ciri is in danger, I like that even less. I understand. Still doesn't give us the right to... Geralt, please. This is not the time to debate ethics. Need any ingredients for the spell? The blood of a newborn, a virgin's tongue, and the eye of a newt. Típico de los Mind cuentos de trying brujas. again without the sarcasm? I don't need a thing. I'm a sorceress, not a village herbalist. All I need is energy. A great deal of energy. We're very lucky this place is saturated with magic. It's also considered sacred. Priestesses will be furious if you use the garden's power to revive a corpse. Geralt, you're getting on my nerves. I offer you solutions, you try to poke holes in them. Vamos a hacerle caso. Sorry to bother you with my doubts. Please, Geralt. That's just it. Your please is never a request, only ever a command. But let's move on. Let's get to work. Selene, Selene, Defrain! Selene, Selene, Davidar! You will rest in peace. Acaban de tener al Undertaker del otro mundo. No, I have a name. I am scared. We're looking for Ciri. Ashen hair, green eyes. Have you seen her? She's wise. They cursed me. I don't care about that. What happened to her? What was she doing here? Speak! No. Speak! Speak! She fell almost drowned. Si no quieres perderte nada de este apocalipsis, no olvides seguirme en mis redes sociales.